tiempo. Y aquí tenemos ya a Marcela, miren qué puntualidad, qué maravilla. No, habrás visto. Alejo, ¿qué es esta emoción? O sea, yo no sé, les voy a decir, o sea, yo cambié un super plan por esta invitación. Yo dije, no, esto yo no me lo pierdo, Alejo. Gracias por este espacio. Qué felicidad estar aquí contigo. Tan hermosa. Y te agradezco que me dejes respirar porque cuando los invitados no llegan al principio y tienen problemas para conectarse, yo casi que empiezo a dejar de respirar. No, Así que démosle tiempito, con calmita. maravilloso, me encanta que estemos por aquí, Marcelo, otra vez. Este es de las malitas, este es de las malitas porque los malitos son los repitentes, ¿no? Son los que Así que repetimos. de verdad, Marcela, muy agradecido contigo porque podamos sacar estos espacios. Además, porque he remitido a algunos de mis pacientes a Marcela, que hace un trabajo muy hermoso con este proceso de la respiración. Y sé por qué estoy invitando a esta mujer de nuevo, que ya ha estado en algunas oportunidades con nosotros. Pero yo quisiera, Marcela, porque hay gente nueva que se va conectando, que le contara a la gente que empieza ahora a conectarse quién es Marcela Montoya. Bueno, Alejo, soy una enamorada del cuerpo humano, de la fisiología y específicamente de la respiración. Soy terapeuta respiratoria clínica, esa es mi formación. Digamos que el camino me fue construyendo a darle una mirada muy amplia a la respiración y aunque ya no trabajo en clínica, la clínica fue una escuela para mí, una escuela de mucho conocimiento. Hoy le enseño a las personas que les gusta el bienestar, que quieren estar en balance, en equilibrio, disfrutar del ejercicio, permanecer sanos y longevos. Les enseño técnicas de respiración, les enseño ejercicios respiratorios. A eso me dedico, a enseñarle a las personas a respirar. Qué maravilla, qué bueno. Y entonces ya entrando en el tema que lo titulamos además muy pomposamente, la respiración más autocontrol, más energía. Hay que recordar una cosa importante y es que la respiración debe ser un proceso que se dé de manera completamente natural. Es decir, que existe una cosa que se llama el sistema nervioso autónomo, que es el que se encarga de mantener esa respiración supuestamente de manera natural. Y en la protuberancia y el bulbo a nivel cerebral hay unos centros específicos que están diciéndole al cuerpo, venga, respire, que es importante. Pero entonces ahí es donde empieza esta evaluación primero que todo, Marce. Lo primero, de esa integridad, por supuesto, depende gran parte del éxito de la respiración y sobre todo de que sea una respiración muy reparadora. ¿Cómo hacer para mantener realmente esa respiración reparadora? Cuando el niño nace, respira espontáneamente de manera abdominal, pero nosotros en la medida en que vamos creciendo, nos metieron una cosa de que, a ver, mi hijo, saque pecho y esconda barriga, ¿cierto? ¿Y qué pasa Total. entonces ahí? Total. Yo quiero hay como complementarte un poquito hablando del sistema nervioso autónomo, y es que la respiración es el único sistema del cuerpo que tiene las dos características. Está regulado por el sistema nervioso autónomo, pero a la vez yo lo puedo modificar de forma consciente. Entonces yo no tengo que pensar si respirar, él se hace de forma manera automática, pero yo sí puedo intervenir en ese proceso y decirle al cuerpo cuánto y cómo respirar. Y creo que, dime algo, Sí, espérate un momentico, que es que yo ahí te quiero interrumpir. Les cuento que yo estuve en el consultorio con Marcela, me encantó la manera como lo maneja, me parece fabuloso, me encantó de verdad esa manera como lo estás enfocando y todo lo que estás tratando de mantener en el ejercicio respiratorio, más allá de que se muevan unos músculos o no, pero esta sinvergüenza, había momentos en que me decía, Alejo, respira, pero no vayas a votar, no votes todavía, no. Y yo ya me iba medio, ¿qué es esto? Esta mujer me va a ahogar aquí, bendito sea mi Dios. Yo decía, ¿cómo hace Marcela para sostener todo eso? Así que les quiero decir que después de haber estado un buen rato en su taller, definitivamente mejoré muchas de las técnicas respiratorias
y eso que yo soy médico, que supuestamente conozco estas cosas, pero no, es que realmente todos tenemos por aprender continuamente en esto. Así que sigue ahí con tu carretazo después de eso. Entonces, Alejo, es un proceso autónomo en el cual yo puedo intervenir y decirle al cuerpo cuánto y cómo vamos a respirar. La razón por la cual creo que pues tenemos esa posibilidad es para usar la respiración a nuestro favor. Es como, no sé, estos muñequitos que se manejan como con una estrellita de acá y se mueve el muñequito. Yo creo que este control, sin duda, es la respiración. Y yéndonos al momento de nacer y cuando somos bebés, de hecho esta semana vi toda la semana una bebé de 3 mesecitos, no sé si de pronto Mónica vea este live en diferido, o si está por acá, se alcanza a conectarse, y era increíble ver a Lucía respirar solo desde su abdomen, solo por la nariz, y ella sentía una incomodidad horrible porque estaba muy congestionada de mocos, pero era verla y yo le decía a Moni, Moni, lo único que tiene es mocos, pero ella no tiene dificultad para respirar, a ella no se le marcaba este huequito, a ella no se le marcaban las costillitas, lo único que se movía es su estomaguito, y era como, wow, o sea, cuando yo hoy veo niños que veo muy pocos, pero a veces me llaman algunos papás que me conocen, era como, esta es la manera perfecta, desde el abdomen, solo el abdomen, solo el abdomen. Ese es como nuestro diseño de fábrica. Ujú. Somos respiradores nasales y abdominales de nacimiento. Y esa característica es de muchos mamíferos pues, en el mundo. Si tú Sí, ves un gato, por ejemplo, el gato no mueve los hombros para respirar, él simplemente mueve solo su abdomen, porque el movimiento del diafragma, pues el diafragma queda justo debajo de los pulmones y solamente por su posición no tiene mucho sentido que permanentemente estemos respirando con la parte superior. Y para ir como un poquito ahí como a tocar un poco el tema de la mecánica pulmonar, cuando vemos los músculos respiratorios, ahí hay como dos denominaciones, es músculos principales de la respiración y músculos accesorios de la respiración. Los principales son el diafragma, el recto abdominal y los intercostales. Los auxiliares son los músculos de la parte superior del tórax, que son pectorales, escalenos, esternocleidomastoideo, y como su nombre lo dice, pues son auxiliares, le van a ayudar al diafragma a aumentar la capacidad torácica en caso de que yo necesite más aire o si estoy teniendo problemas con mi respiración. Pero bien. entonces ellos entran a ayudar cuando hay problemas o si yo por esfuerzo físico necesito aumentar mi cantidad de aire que entra a los pulmones. Entonces, de entrada, así para que nos quede como un mensaje muy, muy, muy claro, somos respiradores nasales y abdominales de nacimiento, de fábrica, esa es nuestra configuración y alterarla trae muchas consecuencias negativas. Hoy veía una paciente, Marcela, que necesitábamos que se conectara con su pasado precisamente para drenar cosas pasadas. Y nosotros en Sintergética decimos que lo infradiafragmático, eso que está en el pasado, debe drenarse para poder conquistar esa parte de lo supradiafragmático, es decir, el corazón y por supuesto ese cuello de botella que ya nos va a invitar a conectarnos con el polo neurosensorial, es decir, con nuestra capacidad de pensar, de razonar y por supuesto de elevar nuestros pensamientos al alma y estar en una octava superior. Y me pareció muy curioso porque en el momento en que ella está evocando un pasado complejo, casi se contrae completamente y paraliza su diafragma. Entonces, ahorita que te escuchaba, hay dos maneras de manejar la respiración. Una de manera automática, por supuesto, el cuerpo lo está haciendo así de esa forma automáticamente, pero otra, y muy importante, de manera consciente. Entonces, ¿cómo empezar a hacer esa respiración consciente? Entre otras cosas, porque estoy viendo aquí a Delcy Janet Estrada conectada y me encanta saludarte, un abrazote gigante. Delcy es una cantante soprano espectacular, maravillosa, que tiene una voz prodigiosa y obviamente sé que le interesa mucho el tema respiratorio precisamente porque es un tema apasionante para el que maneja su voz
como lo hace esta mujer que de verdad tiene una voz celestial. Entonces, ¿qué contar? Es la materia prima, la respiración es la materia prima de los cantantes. Claro, claro, claro. Y entonces, ¿cómo hacerla consciente? Bueno, Alejo, esa pregunta me parece muy bonita porque me la han hecho varias veces. ¿Qué es una respiración consciente? Y más que sacar un momento que puede ser meditativo, que puede ser el hábito, es que durante el día pase tu atención por la respiración y te preguntes cómo estoy respirando. Y para eso hay muchos momentos, yo le digo tiempos muertos. Estás esperando, estás haciendo una fila, revisa cómo está tu respiración. Estás esperando a alguien, revisa cómo está tu respiración. Estás en una reunión de trabajo y hay que tomar decisiones o hay que estar concentrados y atentos. Pues darle una revisadita a esa respiración, porque la respiración abdominal lenta nos da la apertura a la creatividad, a las buenas ideas, a conectar con el otro. Esta respiración alta y superficial es de lucha o huida, es de contracción, es de defensa, es de que no te voy a dejar ingresar, es que me voy a proteger y no da la posibilidad de compartir. Y hoy, cuando el ser humano ha superado pues, el tema de, para la mayoría de seres humanos, el techo, el hambre, pues podemos permanecer mucho más tiempo en estados parasimpáticos, que son los estados creativos, o sea, bendecidos todos los que estamos conectados en este live, que podemos permanecer en estados creativos. Ya pasamos la época de lucha o huida, habrán algunos momentos de la vida que toque correr por alguna emergencia, pero de hecho cuando yo lo pienso, pues eso es muy esporádico, pues que toque correr, de pronto si pasa una calle tal vez, pero eso es raro. Deberíamos permanecer más tiempo en estados parasimpáticos de compartir, de crear, de co-crear con otros, y eso lo hacemos a través de la respiración lenta, nasal y abdominal. Bien, entonces yo voy a ser un poquito de abogado del diablo ahí. Porque tú estás diciendo, tratemos de hacer consciente la respiración y de pronto un fenómeno que debería ser subconsciente, automático por ese sistema nervioso autónomo, si lo empiezo a hacer consciente, ya no se me va, entre comillas, a olvidar ese sistema nervioso autónomo. Es decir, que al momento en que debería estar activo por completo ese sistema nervioso autónomo, por ejemplo, en las noches cuando vamos a restaurar nuestro cuerpo, no corro el riesgo de casi que necesitar volver a conectarme con lo mecánico, consciente, para poder volver a conciliar ese sueño. No me va a perturbar eso después. Alejo, hay algo muy importante y que mencionas por el ejemplo el sueño, y es que la forma como yo respiro dormido, que ahí está piloteando el modo automático porque estamos dormidos, porque estamos en un estado alterado de conciencia, ahí está el piloto automático, y es que la forma como yo respiro durante la noche o mientras estoy dormido es un reflejo de cómo respiro en el día. Entonces, si yo por años llevo respirando con la parte alta y superficial, mi respiración mientras estoy dormido también va a ser más alta y más superficial. Y como la respiración tiene una muy estrecha relación con el corazón, pero aquí no lo alcanzamos a ver, pero este es el corazón y este es el pulmón. Están ahí, pegaditos. Y si mi respiración es muy acelerada, mi corazón también está acelerado y mi corazón comanda otros sistemas. Eso. Yo no alcanzo a entrar o permanezco muy poco tiempo en fases de sueño profundo y reparador. Entonces sí te vas a quedar dormido, si el cuerpo está cansado, el cuerpo va a ser off, Pero pero no va a ser lo poder suficientemente reparado. entrar en esos sueños profundos requiere que mi corazón tenga un latido lento y pueda permanecer en relajación también a nivel muscular o osteomuscular para que mi cuerpo es muy sabio. Es que si conociéramos de verdad lo que puede hacer esta máquina tan poderosa,
yo creo que no lo trataríamos tan mal. A mí me encanta el entusiasmo que le vas metiendo a esto, porque es que inmediatamente decir que tienes que tomar más aire y te soplas, eso me encanta porque se nota la pasión que le pones a esto. Pero yo voy a aprovechar ahí una cosa también, Marci. Ahorita decías, bueno, qué rico que estemos en un estado parasimpático y lo comprendo en el sentido en que tú dices, tenemos que relajarnos. El simpático, normalmente lo hemos dicho, no es ni tan simpático porque es el que nos estresa, nos angustia, nos lleva a unas octavas inferiores, digámoslo así. Pero resulta que el sistema nervioso parasimpático, que normalmente produce todos esos efectos relajantes, en el cuadro respiratorio, un niño con un problema asmático tiene muy activado el sistema nervioso parasimpático, paradójicamente. ¿Qué decir de eso? Porque obviamente cuando utilizamos un broncodilatador y todo eso es porque tiene una hiperparasimpaticotonía este muchachito, es decir, se está activando demasiado ese sistema nervioso parasimpático y entonces casi que nos invita a regular y a generar ese equilibrio. En el asma pasan varias cosas, o sea, hay como que mirarlo desde varios factores, desde la mecánica respiratoria, como la química de la respiración y lo emocional. Ok, Entonces hay que entender el asma como una hiperventilación crónica, que normalmente empieza a desarrollarse desde que somos muy pequeños, porque estamos en una cultura y en una medicina muy poco preventiva. Entonces, la mamá, por ejemplo, la mamá gestante debería tener súper claro cómo, cuándo y por qué hacer un lavado nasal, porque el niño que trae y que viene en camino es un respirador nasal. sí. Pero pues generaciones como la mía, 30, 35, pronto 20, la tuya, o sea, nuestras mamás a mí, por ejemplo, mi mamá nunca me lavó la nariz y de hecho cuando yo estaba en la carrera me decía como, ay, Marce, pero ¿cómo le vas a hacer eso a un niño? Pues porque para ella era algo completamente nuevo porque nadie le dijo que había que lavarle la nariz al niño. Entonces, cuando el niño desde muy pequeña comienza con esos cuadros respiratorios gripales, Sí. se adapta a respirar por la boca, dormidita, va a empezar a alterar toda su mecánica porque la respiración bucal tiende a llevar el aire más a la parte superior, cambia también el pH de la garganta, lo hace más predisponente a alergias, infecciones, entonces aquí, y entonces mira lo que pasa, entonces hay infecciones recurrentes y en esas infecciones recurrentes hay una sobreestimulación o una hiperreactividad bronquial, los Eso me bronquios encanta. empiezan a exagerar su respuesta frente a las condiciones externas, entonces es un sistema respiratorio muy reactivo que pues se contrae cuando pues expone al frío o al polvo o a ácaros, a digamos a condiciones que otros pueden tolerar, pero que ese desarrollo se fue dando reiterativamente y él como que aprendió a ser muy reactivo. Bien. Esa hiperreactividad bronquial me lleva a una sobrerespiración crónica. Y si el niño, no sé, empieza a hacer actividad física, se aumenta la hiper respiración, respira más de lo que debe respirar, saca más CO2 del que puede botar y el sistema dice, hey, no podemos botar tanto CO2. Te contrae el músculo liso de los bronquios, los contrae, hay silbido, hay sibilancias y como le falta el aire, lo que pues le decimos al niño es que respire. Y la sensación que es como, respire, respire, respire. Entonces incitamos incluso un poco más a la sobrerespiración. Lo que Claro. deberíamos decirle a un asmático es, respira despacio y solo por la nariz y desde el abdomen. Y siente, de hecho, como que llévelo a que sienta la respiración, que mueva su abdomen para que haga más conciencia y se dé cuenta que sí está entrando el aire, porque es que la sensación que tiene el asmático es que no entra el aire, y si no Claro. entra el aire, pues va a entrar en pánico y va a decir, me morí. Y en realidad el asmático se está ahogando en su propio aire porque lo que ocurre es que por esa hiperreactividad que dijiste, por ese estado inflamatorio de los bronquios, lo que no está permitiendo es que salga el oxígeno y por eso silba y por eso No las sale el famosas sibilancias. CO2, no Claro. sale. Entra oxígeno, pero no sale CO2. Entonces,
lo que hay que decirle es que lleve ahí la atención a su cuerpo y que se dé cuenta que está moviendo el abdomen y como lo está moviendo, sí está entrando el aire. Y Bien, que no hiperventile, porque esta es la sensación, la claro, primera sensación que él va a tener, como no puede respirar, es abrir la boca, como un ganas de tomar más aire. Y aquí hay algo súper importante y es que la falta de aire no está dada en ese momento por falta de oxígeno, está dada por aumento importantísimo. de CO2. O sea, Eso, la sensación no es que no te entra el oxígeno, es que tienes mucho CO2 adentro. Y el CO2 es el que dispara el impulso para respirar en el centro respiratorio. Entonces el centro respiratorio está súper activado y te está diciendo respire, respire, pero no te está diciendo respire por CO2, no, respire por oxígeno. Él no te está discriminando cuál de los dos, pero hay que entender la fisiología para saber que esa sensación de aire no es por falta de oxígeno, sino por aumento de CO2, porque no lo puede perfecto. botar. Te voy a pedir que me definas así muy cortico para hacerte otra pregunta, un término que yo sé que utilizas No me mucho emociona. y que los deportistas utilizan muchísimo para responder también una pregunta que alguien nos estaba haciendo aquí. ¿Qué es el core? Ok, entonces la zona central de mi cuerpo, como este eje central, como el tronquito, este tronquito, ese es mi Eso, core, mi zona core. bien, Eh, y pues abarca respiración, pared abdominal, espalda, y para mí es el punto de equilibrio. Si mi zona core está fuerte, si yo tengo una buena postura, yo voy a permanecer con una postura diferente a la vida y a las personas y a las encanta. situaciones. Me encanta por donde te estás metiendo porque ya me dirigía la pregunta. Esa zona core entonces para nosotros no es otra cosa que eso que divide el pasado y se conecta con el presente. Es la conexión entre nuestro tercer centro, plexo solar, y nuestro cuarto centro, ese centro del compartir. Es la conexión entre el desapego y la entrega total generosa. Y eso me da Totalmente. pie para preguntarte una cosa muy importante porque alguien me está diciendo, bueno, y nosotros los deportistas, ¿cómo hacemos para ser conscientes de esa respiración? Porque es más que evidente que un buen deportista mejora su rendimiento si regula adecuadamente su respiración. Entonces, ¿qué le contestamos para que trabaje esa zona core? Muchos ejercicios respiratorios, fortalecimiento de los músculos respiratorios, específicamente el diafragma, que es un músculo que es más, muchos deportistas no lo conocen. Yo digo, Claro, ¿dónde queda el diafragma? Él dice, pues no queda acá, no queda en los pulmones. Es un músculo grande, nos atraviesa de lado a lado, pues nos abarca parte anterior y parte posterior, tiene soporte en la columna vertebral eso es. y pues por tener un diafragma como cualquier músculo flexible y fuerte garantiza mi postura y mi control incluso de los movimientos finos. ¿Por Eso. qué los golfistas, por ejemplo, deberían entrenar su respiración? Porque hay momentos de la competencia y del ejercicio para ellos que requieren una afinidad al momento de golpear la pelota y que su eje, su centro, pues depende de la respiración. Qué bien. Entonces, fortalecer el diafragma con ejercicios con peso sobre el abdomen es un buen ejercicio. Hacer respiraciones completas y sostener la respiración es un buen ejercicio. Impedir la expansión del diafragma, que puede ser con una banda o puede ser con las manos. Yo intento expandir el diafragma, pero lo bloqueo, es imponer una resistencia externa. También me ayuda a fortalecer ese músculo. Bueno, eso por mencionar algunos ejercicios, pero la práctica respiratoria debería ser clave en todo buen deportista. Me encanta, me parece maravilloso lo que estás diciendo. Yo me voy emocionando aquí también, tanto como tú, Kat, que vas diciendo más palabras y entonces se me ocurren 50.000 inquietudes. Además del bulbo respiratorio y la protuberancia en el cerebro, esas zonas que están regulando la manera automática, pues ya lo dijiste ahora, muchas veces la necesidad de la respiración se ve relacionada con las concentraciones de oxígeno
y de dióxido de carbono, o sea, del CO2 del que estamos hablando. Y por supuesto, cuando disminuye el oxígeno y aumenta el CO2, los receptores carotídeos y de la aorta se activan y dicen, oiga, que no se le olvide, tenemos que respirar en este momento, y entonces empieza esa sensación de desesperito. En estos días vi un video que colgaste en tu portal y a mí me impactó cómo esta mujer se pasó esa piscina debajo del agua, pero pues no, de esas cosas que uno hace así como por entretenerse un ratito, y no, yo decía, wow, yo me estaba ahogando mientras te veía nadar todo ese pedazo. Yo decía, bueno, hay cosas que por supuesto son restrictivas, pero en condiciones normales la gente debería poder realizar ese tipo de hazañas para muchos. Total, total. Entonces ahí hay una cosa bien interesante, Alejo. Y yo vengo como contándolo mucho en mi feed del Instagram, y es que el control de la mente lo tiene la respiración. Esa respuesta de necesito respirar, comandada por el CO2, también es una respuesta que desencadena esas reacciones del simpático, de salir corriendo, de lucha, huida, de ansiedad. De hecho, hay como algunas terapias en otros países donde ponen a terapias que ponen a reinhalar CO2 para acostumbrar un poco el cerebro a esa química de sostener la respiración. Y para mí es muy mágico, yo también lo he dicho, como el arte de no respirar, porque si yo puedo dominar ese impulso que me dice el cuerpo, respire, que es un impulso tan primitivo, de tanta supervivencia, porque es mucho más, digamos, fuerte que incluso el alimento, que incluso el sexo, porque pues, para el cuerpo garantizar la respiración pues, es mucho más vital que el alimento. Poder estar por encima de ese estímulo garantiza que yo pueda dominarme, autocontrolarme, y creo que todos deberíamos practicarlo. De niños tenemos muy buenos tiempos de hambre. A mí me decía una mamá hace mucho tiempo, Marta, mi niño puede aguantar mucho tiempo, yo estoy sorprendida, yo no aguanto nada. Pero claro, pues es un niño, o sea, él lo puede Claro, hacer y todos lo claro, podemos hacer. claro. Hay un libro que es muy interesante, Breed, La ciencia de un arte perdida. Él menciona que los que vivían en las costas, la única opción que tenían de pescar era pulmón libre, y ellos podían sumergirse por más de 15 minutos sin problema, o es como lo que relatan algunos, digamos, manuscritos de esa época. Wow. Y perdimos esa habilidad de sostener la respiración, pero con ello también perdimos la posibilidad de autocontrolarnos y de Claro, autogobernarnos. Lo claro. perdimos completamente. Y de Entonces hecho, empezamos a perder embriológicamente, el poder Y de de hecho, nosotros mismos. embriológicamente eso ocurre, ¿no? En el desarrollo embrionario, esa parte de los pulmones va a desarrollarse a partir de los arcos bronquiales que hablábamos anteriormente, las branquias mejor, y de esa manera vamos a generar después ese tipo de cosas. Aquí estoy leyendo una pregunta que me parece muy interesante de Juan Elvis Franco. Dice, si sacar el CO2 es un proceso natural, ¿por qué se evidencian beneficios al hacer apnea? Me parece muy inteligente esa pregunta. Bueno, Juan, hay que sacarlo en su justa proporción. Si yo saco más de lo que lo debo sacar, voy a afectar el metabolismo interno, porque cambia el pH de la sangre. Qué tan ácida y qué tan alcalina es la sangre depende principalmente del CO2 y del bicarbonato, que es lo que nosotros cuidamos en UCI, que fue uno de los temas. Si de pronto algunas colegas ven este live, digo, o sea, yo quise el tema de gases arteriales con un amor infinito, porque era la química, era también cómo mirábamos los gases y teníamos que mover el ventilador para dejar ese paciente en equilibrio ácido-base. Entonces, si yo me Ujú. acostumbro por mi estilo de vida, porque no tengo conciencia de la respiración y porque voy a 1000, mi respiración va a 1000, saco más CO2 del que debo botar, cambio el pH de la sangre, se vuelve levemente más alcalino, y la compensación, la única compensación que tiene el cuerpo es a través de la alimentación, y me da ansiedad por azuquitar y alimentos procesados, porque ese tipo de alimentos acidifican la sangre.
Entonces, si tuviéramos mayor control de la respiración, también podemos influir en la forma como nos alimentamos. Por eso tan positivo mejorar la tolerancia al CO2. Me encanta eso. Y mira que acabas de decir una cosa absolutamente clave y mencionaste los dulces y esto. Y resulta que desde el punto de vista de los 5 elementos en la medicina tradicional china, la tierra alimenta o contiene al metal. Y la tierra es el vaso, el páncreas y el estómago que contienen al metal, que es el pulmón y el intestino grueso. Por eso nosotros a muchos de los niños que tienen problemas asmáticos o de hiperreactividad de vías aéreas, es decir, cuadros respiratorios a repetición, la primera sugerencia que les hacemos, quítenle los dulces refinados, porque el dulce refinado tiene un compuesto que es el sulfito de sodio, que no es capaz de ser metabolizado por el hígado, pero a su vez que activa ese páncreas demasiado, entonces el páncreas se queda sin energía con qué nutrir al pulmón. Uno lo observa mucho, Marce, que después del 31 de octubre, el Día de las Brujitas, a los 4 o 5 días todos los niños tienen itis y generalmente esas itis, inflamaciones, tienen que ver con las vías respiratorias. Bronquitis, amigdalitis, faringitis, sinusitis, rinitis, etcétera, cuando no es que estuvo muy de bueno y su pareja, el colon, hizo lo suyo y entonces les dio una diarreitis y salieron más rápidamente. Pero eso me parece súper importante, insistir en esto de la cantidad de dulces que estemos consumiendo, porque además va a alterar también ese equilibrio ácido básico del que estabas mencionando anteriormente. Total, Alejo, eso, o sea, yo lo explico con mucha emoción porque yo fui muy glotona de azúcar. O sea, a mí era el helado Ya éramos dos. con doble adición de arequipe, o sea, para mí era la tonelada de azúcar en el helado. Y a mí el cuerpo me pedía azúcar, o sea, a mí no se me daba antojo como, ay, qué rico una ensaladita con una carnita, no era el postre, la oblea, bueno. Pero cuando empecé a entrenar la respiración, hacer esa repulsa como, uy, esto está demasiado dulce, uy, es que no me da. O sea, repeler el azúcar para mí fue como impresionante, Claro. impresionante, pero entendí también desde la fisiología que era una condición que ya había establecido a través de la práctica de los ejercicios respiratorios, de pasar de sostener la respiración 17 segundos a, pues, a tener apneas muy buenas, pues me daba ya la estructura de que mi tolerancia al CO2 era muy buena. Mi dermatitis desapareció, que fue una Eso. dermatitis que me acompañó mucho tiempo, parte de mi adultez, toda la adolescencia, desapareció porque empieza ese pH sanguíneo a estar en equilibrio. Lo que Mira pasa qué es tan que bonito eso. La medicina tradicional china dice, el pulmón es el padre de la piel. Eso me parece maravilloso. Y mira lo que tú estás diciendo. Mejoras tu nutrición, mejoras el nivel de ventilación o de respiración y mejora la piel, por ende, como consecuencia de esta fusión que hay ahí entre estos elementos. Es lo que tú dices. Esta maquinita es absolutamente perfecta. perfecta. El problema es que la agredimos de tal manera que muchas veces no tiene más de otra que defenderse, ¿no? Hoy veía, Marce, una paciente y me encantaría que le ayudaras con eso. Es una paciente con una EPOC, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, eh, como el nombre lo dice, de mucho tiempo de evolución, y llegó con unos accesos de tos tremendos, muy complejos, que ha tenido este problema durante mucho tiempo, y entonces una de sus allegadas me decía, ¿qué más le enseño a ella para que cuando le den esos accesos de tos no se muera de la angustia y el terror? Porque ella dice, siento que me voy a reventar. Claro, está atrapada en su propio aire. ¿Qué le decimos? Bueno, ahí hay que como tratar de ver todo el panorama completo, Alejo, o sea, cómo está durmiendo, emocionalmente cómo está, que saque espacios para respirar solamente, pues no en ese acceso de todos, o sea, en parte de la mañana, 15 minuticos de ese patrón respiratorio abdominal. Aquí me llegó un caso muy parecido, o sea, ella desde que entró a consultar a tos y tos y tos y tos, y yo la pasé para la camilla y le dije,
vamos a respirar lento desde el abdomen, muy lento. Siente la respiración, concéntrate en la respiración. 10 minutos y no hubo tos. Yo le dije, ¿qué pasó con la tos? Se fue. Ay, Marce, yo no sé qué pasó. Saque esos 10 minuticos para sentir la respiración, cómo entra, cómo sale el aire, sin mover esta parte superior. Esto les cuesta, o sea, decirles no muevan el pecho, cuesta. Y ay, pero tan raro, ¿cómo no voy a mover el pecho para respirar? Lo sienten súper extraño. Y yo, al principio se siente extraño, Claro. pero date una semanita y vas a ver la diferencia en todo, en tu energía, en tu nivel de estrés, en tu nivel de ansiedad, porque se les hace extraño al principio no mover el pecho para respirar. Bien. ¿Y cuál es mi consejo? ¿Cómo estás durmiendo? ¿Cómo están tus emociones? Muy buena hidratación, al pulmoncito le encanta el agua. Agua y vitamina C, o sea, en este año pues que no han parado las lluvias y que los picos respiratorios medios se den, pero es que no bajen a cero, es que bajan un poquitico, pero Ujú. vuelve esa curva a elevarse con cuadros respiratorios, especialmente en los niños. Hoy veía una conferencia de un médico que me encanta y decía, el, pues suplementar a la mamá que está amamantando con vitamina C reduce los cuadros respiratorios en el niño. Yo como, wow, impresionante. Impresionante. Entonces, aportar una dosis ahí de vitamina C, buena hidratación, espacios para estar en calma, sintiendo la respiración y sueño reparador. Si no duermes, muy difícil que puedas repararte. Quiero hacer una aclaración aquí, Marcela, que me están pidiendo que le hagamos esto de los dulces y la respiración. A ver, entendamos que en la medicina tradicional china se habla de 5 elementos: el fuego, la tierra, el agua, el metal y la madera, y estos elementos siempre están en relación. Resulta que se dice que la tierra, que está constituida por el vaso, el páncreas y el estómago, nutre o contiene al metal. Y el metal, ya lo dijimos, es el pulmón y el intestino grueso. Cuando alguien come muchos dulces, el cuerpo no está en posición de lograr eliminar todas las toxinas que eso tiene, y simplemente este tipo de hiperreactividad de vías aéreas termina siendo una manera casi que de búsqueda desesperada del organismo por botar todas esas toxinas. Cuando no lo alcanza a hacer por la pareja que es el colon, es decir, a través de la materia fecal, tiene que buscar las vías respiratorias. Recuerden, el pulmón es la pareja del colon, y por eso tiene que tratar de drenarlo a través de las flemas y de las mucosas en la parte respiratoria, y esa es la razón por la que estamos mencionando esto. Bueno, dicho esto, te quiero hacer otra pregunta que a mí me llama mucho la atención. ¿Por qué se nos olvida respirar? ¿Por qué hacemos apneas del sueño? Bueno, entonces ahí hay que diferenciar varias cositas. Esa pregunta como que desglosarla. Hay una sensación que le pasa a algunas personas y es como que, ay, Marri, yo estaba, no sé, trabajando y sentía que como que se me olvidara respirar y, y tenía que tomar una respiración profunda. Ay, no estaba respirando. Ese patrón respiratorio está tan alto y tan acelerado que el cuerpo, volvemos a su sabiduría, hace una pausa. Dice, no, vos en tu acelere estás respirando más de lo que tenés que respirar. Yo no vamos a respirar. Entonces la persona cae en cuenta de que no estoy respirando. Pero es un patrón respiratorio tan alterado, alto y superficial que el cuerpo de forma natural pone un frenito y te dice, pues, no vamos a respirar un momentico y tú caes en la cuenta. ¿Listo? Eso cambia completamente cuando tu patrón respiratorio es abdominal, es lento, tranquilo, cambia y pues es un ritmo parejo, constante, fluyes como el mar, es muy bello. Entonces esa es la apnea que sienten algunas personas que se me olvida respirar, yo estoy como en una reunión, estoy en algo y siento que se me olvida respirar. Entonces es un patrón respiratorio muy alterado, muy superficial y muy alto, donde el cuerpo dice no vamos a respirar tanto porque vas a 1000 y da esa sensación de que se le olvida respirar. Eso es, digamos, que lo que pasa despierto. Cuando estamos dormidos pasa otra historia, es otra historia diferente. La lengua
Hay apnea central y obstructiva. Central es que desde el impulso respiratorio no hay la señal. Que esa apnea central está, digamos, mucho más marcada en niños porque están desarrollando su centro respiratorio y en algunos, de pronto en los más prematuros, pues es un centro inmaduro, algunas alteraciones neurológicas pueden generar apneas centrales y necesitan una maquinita que les ayude a enviar el aire, porque solo es aire y oxígeno cuando están dormidos. Esa es la apnea Ujú. central. No se dispara el impulso respiratorio desde el tallo cerebral. Pero en el adulto no pasa normalmente una apnea central, sino que es una apnea obstructiva. Hay algo que obstruye la vía aérea, bloquea el flujo del aire, puede ser completa, puede ser parcial, que normalmente en la mayoría es parcial. Entonces, cuando es parcial, ese es el ronquido. Y está dado por las estructuras anatómicas de la vía aérea. Puede ser varias cosas: cornetes inflamados muy grandes, adenoides crecidas, amígdalas crecidas, pero algo muy particular y es la lengua. La lengua es un músculo. Cuando yo estoy dormido, abro la boca, estoy relajada, que mis músculos de la cara han perdido tono y fuerza porque mi dieta es mucho más blanda, entonces es muy fácil uno quedarse dormido y abrir la boca. La lengua se queda sin soporte y se va para atrás, corre hacia atrás y obstruye la vía aérea. Entonces, por eso hay una, digamos que viene tomando mucha fuerza, no sé, 2, 3 años hacia acá, y es ponerse una cinta en la boca para garantizar que mi lengua quede soportada por el paladar y el maxilar inferior y no se vaya hacia atrás y no obstruya la vía aérea. Entonces, la apnea de sueño es que hay una obstrucción de la vía respiratoria, posiblemente por la anatomía de algunas estructuras, amígdalas grandes, adenoides, cornetes y la lengua. Si tú sumas eso, si tú sumas un paciente súper alérgico, rinítico, que ha sido operado de senos paranasales, si sumas todo y lo colocas un poquito obeso, un poquito gordito, cuello corto, cornetes grandes, amígdalas inflamadas, digamos que tiene las amígdalas, pero posiblemente ya no las tenga porque se ha sido alérgico, entonces le quitan las amígdalas. Y la lengua se le va para atrás, ¿qué va a pasar de Claro, aire? La claro, columna de aire es muy poquita. claro, es muy Entonces, se estrecho. desatura dormido, baja la concentración de oxígeno dormido, ese corazón se acelera, eso lo lleva a hipertensión, pues obviamente interrumpe los ciclos de sueño, mal dormir, diabetes, o sea, se suman un montón Claro, de se disparan todos los consecuencias. mecanismos del estrés. Todos, absolutamente todos. Emocionalmente, ¿cómo va a estar? Ansioso, irritable. Bueno, eso es una Claro. cosa que se Aquí hay suma algo a otra. también que es muy interesante, Marcela, y es que alguien decía por ahí, ¿y qué pasa cuando estamos suspirando tanto? Y no necesariamente tiene que ser de amor o de nostalgia o de algún tipo de sentimiento como estos. El título de la charla hoy era, ojo, la respiración más autocontrol, más energía. Justamente la energía de reserva, dicho desde esta medicina tradicional china, está regulada por el riñón y las suprarrenales. Las suprarrenales son las glándulas que, como el nombre lo dice, están encima del riñón y entonces secretan sustancias del estrés, ACTH, cortisol, adrenalina y todos los etcéteras que queramos meter. Y obviamente, si decimos que hay alguien que nutre al riñón y a la suprarrenal, es justamente el pulmón. Eso significa que el metal alimenta el agua en esa visión y dicho de otra manera mucho más sencilla, es que cuando se nos está agotando la energía de reserva, nos vemos en la necesidad de incrementar o de mejorar los patrones respiratorios y tal vez allí vaya incluido el suspiro. ¿Qué decir de eso, Marcela? Hay dos razones por las cuales aparece ese estímulo. Entonces, una es zonas del pulmón que se están como quedando sin oxígeno, están muy achataditas, volvemos a esa respiración alta y superficial,
que va a estar también muy relacionado a una mala postura hacia adelante. O sea, yo no doy mucha expansión de mi tórax, entonces el cuerpo dice, "Ay, venga, un suspirito pues como para que llenes un poquito más del pulmón". Ujú. Normalmente pasa porque el cuerpo necesita un poquito más de oxígeno. De hecho, a mí yo lo recuerdo muy bien porque había un modo ventilatorio en UCI que nos permitía programar suspiros. Y aunque la validación científica no era muy alta, pero lo usábamos como medida de, pues, venga, pongámosle suspiritos a ver si lo oxigenamos un poquitico más. Está tan grave, pero pues digamos que era una medida que algunos modos ventilatorios lo tenían. Seguramente en esa época había algo de evidencia muy revertida, pues como que no, pero si le ponemos más presión al pulmón lo vamos a enfermar, va a ser daño diatrogénico, entonces mejor no hacerlo, pero pues en ese momento era como, venga, de pronto un poquitico más de oxigenación. De forma natural puede pasar que yo esté mucho tiempo en muy mala postura, no estoy expandiendo bien mi pulmón y el cuerpo Claro. necesite un poquitico más, entonces sale un suspiro por ahí. Y lo otro es que el suspiro es un reflejo del sistema nervioso parasimpático. Yo también suspiro si estoy súper relajada, si estoy súper tranquila, si estoy en la playa, si me dan un abracito, me dicen te amo. ¿Cierto? Entonces pasa por esas dos. Hay que mirar como el patológico. Ella suspira todo el tiempo. A ver, es un mal patrón respiratorio, que posiblemente está muy anclado a ese mal patrón respiratorio, porque de forma natural y fisiológica, pues pasan esos estados de completa tranquilidad, de completo gozo. Entonces, Listo. se dan esas dos maneras, digamos que tienen esas dos razones por las cuales el cuerpo necesita ese suspiro. En Sintergética hablamos mucho de las emociones y decimos el riñón maneja los miedos, el corazón maneja las alegrías, el vaso las obsesiones, los riñones manejan, ya dije, los miedos, el pulmón maneja las tristezas, el vaso maneja las obsesiones. Y decimos que cuando se pierde la tristeza, perdón, se pierde la alegría, se incrementan las tristezas. Eso obedece que la alegría es la emoción propia del corazón, que Ujú. representa el fuego, y cuando se pierde, entonces ese fuego funde al metal, que es el pulmón, y es allí la emoción del pulmón. Entonces, esa tristeza nos puede llevar a que alteremos significativamente nuestra capacidad ventilatoria, nuestra capacidad respiratoria, Marcela. Total, Alejo, es que la respiración es el lenguaje de las emociones. O sea, respiramos diferente frente a las diferentes emociones, respiramos distinto si estamos alegres, respiramos distinto si tenemos rabia, respiramos distinto si tenemos alegría. O sea, yo no tengo que, si yo estoy en una mesa en un restaurante y de frente tengo a alguien que está hiperventilando, yo no tengo que ir a preguntarle, ¿estás bien? ¿Te pasa Claro, algo? Ya me está diciendo que le pasa algo. O sea, la respiración es el lenguaje del alma, del interior. Y cuando hablamos del alma, que creo que pues aquí vuelvo como no lo dije en ese momento, que había que mirar, pues hablamos de cómo se va construyendo esa hiperventilación, pero también si eso está pegado a las emociones, porque es que el niño ya empieza a construir su sistema emocional y si aparece el castigo y entonces aparece, no sé, digamos un sistema emocional todavía muy inmaduro y ese pulmoncito permanece muy triste, ajá. posiblemente, pues esa emocionalidad también va a desencadenar pues esas respuestas de hiperreactividad bronquial. Entonces, no, esto es un tema, pues, hay que sacar otro live para hablar de respiración Es emociones. que ese es el problema, que se nos va cortando el tiempo siempre porque es que lo bueno no dura. Y mira una cosa que me parece súper interesante. Quienes han sido mis pacientes saben que yo hablo mucho, les cuento mucho, trato de ser muy docente, me encanta explicarle a la gente lo que está ocurriendo. Y entonces ocurre una cosa y es que muchas veces al terminar todo el carretazo que yo les digo, mira, si solamente te quedara de esta conversación una sola palabra, respiración, yo me quedaría feliz.
¿sí? Y yo creo que finalmente esto es lo que estamos buscando, volver a recuperar la respiración, que no es otra cosa que volver a reconectarnos con nuestros ritmos y nuestras pausas. Alguien estaba preguntando por aquí si las alergias tipo rinitis tienen que ver con problemas respiratorios o si es lo contrario, si esas alergias desencadenan los problemas respiratorios y cómo manejarlas. Lo mismo los problemas de la dicción. Claro, la fonación tiene que ver con la respiración y obviamente la dicción también. Dicción, ojo, la manera de expresarnos, ¿sí? Que no se entiende otra cosa. Alejo, digamos que es como un bucle, o sea, todo empieza desde que yo altere la forma de respirar. Porque es que tenemos un muy mal hábito de respirar por la boca. O sea, eso hay que devolvernos a la película mucho tiempo atrás. Entonces, esa respiración bucal me lleva a una hiperreactividad, me lleva a que todo el sistema respiratorio reaccione más de lo que debería reaccionar, congestión nasal, mocos, y más, es como que se va formando una bolita de nieve y ya es, Ajá, entonces la rinitis me llevó a la alergia. claro, Perdón, la rinitis me llevó al asma. La al rinitis asma me eso. llevó al asma. Entonces uno dice, ¿qué se lleva a lo otro? O sea, Sí, van ahí de la mano. ¿Cómo prevenir esos cuadros alérgicos? Entonces, la respiración nasal es muy importante, la hidratación, buen consumo de vitamina C, las emociones, o sea, en los niños que están construyendo su sistema emocional, validar sus emociones, pero no estar siempre como en ese estado de tristeza, o sea, mirar, sacarlo de ahí, o sea, que pase por la tristeza, pero que salga, o sea, valida tu tristeza y sales de ahí. Y entras a la alegría, la validas, la reconoces y pues tampoco hay que estar todo el tiempo felices, bueno, pero que salgan de esos estados emocionales y no queden anclados o permanentes a las emociones, porque también hay que reconocer la temporalidad de las emociones. Son temporales, vienen y van, hay que aprender a modular esas respuestas emocionales. Entonces, en esas tipo de condiciones que son tan crónicas, es que yo soy súper alérgico, he sido muy alérgico, entonces hay que empezar a desglosar emocionalmente cómo estás y cómo has eso es, sido, eso es, eso es. cómo respiras, respiras mucho por la boca, seguramente el adulto que diga yo soy muy alérgico, se le ve, se le nota y usa mucho la boca para respirar, le parece que incluso extraño respirar por la nariz. Entonces hay que como devolver la película y mirar siempre el paciente, que creo que es de las cosas más lindas que valoro hoy, porque pues en clínica, necesito terapia respiratoria, uno escuchaba la respiración y ya, y pare de contar, uno Ujú, ya, usted está bien emocionalmente, duerme bien, claro. o sea, hay que ver este sistema completo. A mí me encanta que alguien como tú, que haya tenido toda esa formación, que hayas hecho toda la clínica, que te hayas metido en el barro propiamente, a darte cuenta, rescate la importancia de las emociones, del ser interior, de sus sueños, de sus frustraciones, de sus expectativas, etcétera, etcétera. Así que celebro infinitamente que haya un ser como tú en este universo que por fin se empiece a ocupar en otro plano de la respiración y me encanta eso. Terminemos con una preguntita que nos están haciendo aquí que también me parece muy interesante, Marce, y es si la aromaterapia puede tener algo que ver con esto. Entonces, obviamente, cuando nosotros utilizamos aromaterapia, nos estamos imaginando el rinencéfalo y estamos haciendo cosas que están activando esa zona del cerebro a través de nuestra respiración y, por lo tanto, por supuesto que la aromaterapia es importante. Me consta que Marce la utiliza mucho en su sitio y de verdad que les recomiendo que asistan a una terapia de estas porque es una maravilla. Alejo, yo tengo algo muy particular con la aromaterapia, es una experiencia personal. Cuando llegó un momento de mi época clínica que yo creo que por la alteración del sueño, estaba tocando las puertas de la depresión, dormía muy mal en el día para ir a hacer turnos en la noche. Entonces me sentía Ujú. muy frustrada, decía yo, ¿por qué elegí esto? Esta no es la vida que yo quiero tener. Muy enferma, colon inflamado, sinusitis a repetición. ¿Qué es esto? Cero hábitos saludables, no daba como mucho tiempo a hacer ejercicio, bueno, un estilo de vida muy difícil.
y con muchas ganas como de renunciar a ese estilo de vida, más que el trabajo, porque yo siempre he disfrutado mi trabajo, donde me han puesto, lo he disfrutado y he dado lo mejor de mí, pero en las condiciones en las que estaba, que implicaba ese Claro, estilo de claro, vida. claro. Con muchas ganas de renunciar, yo voy a un taller de aromaterapia y ahí como con las características de mi personalidad sale que mi aroma más afín es la menta. Y la profe, pues la instructora del taller me dice, Marta, empieza a usar la menta, empieza a usar la menta. Entonces yo empecé a usar la menta y en una noche que no podía dormir, porque tampoco sabía, imagínense, como terapeuta respiratoria, yo no sabía usar la respiración para dormir y no podía dormir. De madrugada yo cogí la menta, la inhalé, seguramente respirando mal, porque en esa época pues no tenía tanto conocimiento de estas técnicas, respirando mal, pero la sensación que yo tuve fue como que alguien me abrazara y me dijera, todo está bien, esto va a Qué bello, pasar. qué bonito. Y desde ahí amo la menta, es un aceite que uso muchísimo para estudiar, para trabajar. Además, luego leí un libro de Jim Quick, que es un gran entrenador mental, y hace referencia a cómo anclar aromas a un trabajo de lectura, de escritura, te ayuda a tener mucha más claridad mental. Entonces empecé como a incursionar un poco más en el tema. Lo que me parece interesante es el efecto que tiene. Va por la vía pues, de la inhalación, activa el nervio olfativo a hipotálamo y amígdala cerebral. La amígdala cerebral, el centro regulador de las emociones. Entonces yo a través de ese estímulo es como que, es más, alguna vez leí un artículo del secuestro de la amígdala cerebral, es como que está ahí anclada y es como Claro, ponerle un estímulo y decirle ahí tranquila, todo está bien, no, no pasa nada, de esta vamos a salir, que claro. posiblemente fue lo que yo sentía en ese momento. Yo no podía dormir, estaba muy aburrida en mi trabajo, no, desesperada, no, no sabía dónde encontrar un norte y tal vez lo que pasó en mi amígdala cerebral fue como, hey, tranquila, todo va a estar bien, de esta vamos a salir. Claro, claro. Y Entonces, apenas, y un aroma perfectamente nos puede volver a llevar a esos estados de bienestar. Yo recuerdo el olorcito de las galletitas de mantequilla que nos hacía nuestra abuela y wow, esto me transporta y me genera todo lo que tú quieras en la parte fisiológica de nuestro organismo. O sea que bueno, son tantísimas cosas que nos quedan por conversar, Marce, que qué bueno. Bueno, mira, yo creo que hemos hecho 3 o 4 lives juntos y a mí es que me encanta conversar contigo, pues porque definitivamente yo creo que tenemos muchas cosas por compartir y sobre todo muchas cosas maravillosas que podemos dejarle como tips a nuestros seguidores y ese es el propósito de estas charlas. Más que un seguidor más o menos, lo que nos interesa es que a la gente le queden ese tipo de cosas prácticas. Marci, una vez más te tengo que agradecer infinitamente haber estado con nosotros. ¿Por qué no nos cuentas finalmente tus redes, cómo te pueden localizar, qué le decimos a toda esta gente que ha estado por aquí y a la que nos va a ver por YouTube y por Instagram TV luego? bueno, a todos los que se conectaron a este espacio, yo he visto algunos comentarios muy lindos. Gracias por esos mensajes tan bellos. A ti por el espacio, por invitarme. Mis redes están siempre abiertas. Estoy estrenando hijos, eso me tiene muy emocionada. Hay un entrenamiento online que les digo, yo lo veo y yo digo, wow, esa soy Wow, yo. wow. ¿Qué es esto tan espectacular? La voz, la explicación, todo tan claro. Yo lo veo y me emociona, como les digo, me parece increíble que sea yo la que esté ahí. Son 6 módulos, Alejo, de respiración. Hablamos de la base, hablamos de la capacidad respiratoria, hablamos de la tolerancia al CO2 y el rendimiento físico, hablamos del sueño, hablamos de la meditación, la sincronía y el autoconocimiento, el arte de no respirar, es como todo empaquetado en un solo lugar. Además, 3 guías como regalo, usar la respiración para la manifestación, relacionarnos mejor con los alimentos a través de la respiración. Y pues lo último que vengo incursionando, que son los baños de calor y frío, que luego podríamos hablar de hacer un live sobre los baños de hielo y intercalar con calor, cómo hacemos esa terapia de contracción y de expansión a través del frío del calor, nos lleva a expandir un poco más esa mente.
Entonces, @respira_más vida, ¿cierto? ¿Es así? Sí, esa es mi página en Instagram. Mi sitio web es www.respiramasvida.co, sin M al final, punto .co de co. Bien. www.respiramasvida.co. Por ahí pueden ver como mis opciones, el entrenamiento, la consulta. Para los que quieran que esté en un evento empresarial, también lo disfruto un montón. Y qué rico que esto cada vez pues podamos llevarlo a grupos más grandes y equipos de trabajo que se beneficien de poder modular estos estados de estrés, de ansiedad, que ¿Cierto? favorezcan también la creatividad. A veces hay equipos de creativos que dicen, pero ¿qué le hacemos a estos chicos? ¿Qué les enseñamos? Hay que enseñarles a respirar, hay que enseñarles a dormir, hay que enseñarles pues un Y todos montón los de etcéteras, cosas. porque tendremos que hacer muchos más. Marce, se nos acabó el tiempo. Te mando un abrazote gigante. Esto queda ahí guardado en el Instagram TV, en YouTube. Mañana se lo paso también a todos los que nos siguen. A Marce también le paso el link para que lo comparta con sus contactos. Y rico, rico verte de nuevo, rico verlos a todos. Les recuerdo, nos vemos el próximo lunes, 6:30 de la tarde, en esta serie que venimos haciendo de Tu Cuerpo Habla. Chao, Marce. Chao, Listo. chao. Muchas gracias. Te Chao. quiero Besos a mucho. todos. Y yo a Chao. ti. Chao.